¿Alguna vez has dicho algo en secreto, confiando en que nadie te escuchaba? ¿Alguna vez has susurrado tus pecados más oscuros frente a un anciano sordo, creyendo que tus palabras se perdían en el vacío? Piénsalo 2 veces. Porque el silencio a veces es la mentira más ruidosa de todas. Hola, familia del susurro final. Hoy traemos una historia que te helará la sangre. Una confesión del hecho de muerte que prueba que las paredes oyen, pero los que fingen no oír son los más peligrosos. Prepárate, porque nada es lo que parece. Don Julián Valderrama yacía en su cama de caoba, con el cuerpo frágil de un hombre de 82 años, pero con la mente afilada como una navaja de afeitar. Para el mundo, Julián era una víctima trágica. Hace 30 años, un terrible accidente automovilístico no solo se llevó la vida de su amada esposa, Elena, sino que supuestamente lo dejó a él en un mundo de silencio absoluto. Sordera total. Irreversible. O al menos, eso fue lo que dijeron los médicos que él mismo pagó. Desde ese día, Julián se convirtió en un fantasma en su propia casa. Un observador silencioso. Sus hijos, sus nueras, sus socios comerciales, todos aprendieron a vivir con el abuelo sordo. Al principio, eran cautelosos. Le escribían notas, le hacían señas con las manos, le hablan despacio y de frente. Pero el ser humano es descuidado por naturaleza. Cuando crees que nadie te vigila, o en este caso, que nadie te escucha, la máscara se cae. Pasaron los años. La cautela de la familia desapareció. El abuelo sordo se convirtió en un mueble más de la mansión. Dejaron de susurrar. Empezaron a hablar en voz alta, justo a su lado, mientras él miraba el fuego de la chimenea o leía su periódico. Julián lo escuchó todo. Escuchó cómo su hijo mayor, Roberto, falsificaba firmas para desviar fondos de la empresa familiar. Escuchó cómo su hija menor, Camila, se burlaba de su estúpida cara de vacío, mientras planeaba meterlo en un asilo barato para quedarse con la casa principal. Escuchó las infidelidades, las traiciones entre hermanos, los insultos crueles que le lanzaban a la cara, sabiendo que él solo sonreiría y asentiría, perdido en su supuesta nada. Pero Julián no estaba perdido. Julián estaba recopilando datos. Cada insulto era una nota en su memoria. Cada secreto revelado era una bala que guardaba en su cargador. 30 años de paciencia. 30 años actuando el papel de su vida. Y ahora, mientras la tormenta golpeaba los cristales de su habitación y sus hijos fingían llorar esperando la herencia, había llegado el momento de romper el silencio. La habitación se llenó de una tensión eléctrica cuando entró el notario, el señor Mendoza. No era el momento habitual para la lectura del testamento, Julián aún respiraba. Los hijos, Roberto y Camila, intercambiaron miradas nerviosas. «Papá, deberías descansar», dijo Roberto, inclinándose hacia el oído de su padre y gritando innecesariamente fuerte. «El señor Mendoza puede venir mañana». Julián giró la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por la edad pero brillando con una malicia repentina, se clavaron en los de su hijo. Entonces, sucedió lo imposible. Sin gritar, sin esfuerzo, con una voz rasposa por la falta de uso pero perfectamente modulada, Julián habló. No usó señas. No pidió papel. «No es necesario que grites, Roberto», dijo Julián, con un tono frío y seco. «Te escuché la primera vez. Y también te escuché anoche, cuando le dijiste a tu esposa que esperabas que este viejo inútil se muriera antes del amanecer». El silencio que siguió a las palabras de Julián fue más pesado que los 30 años anteriores.
Roberto retrocedió, pálido como la cera, chocando contra una lámpara de pie. Camila se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Por un momento, trataron de convencerse de que era un delirio, una alucinación final de un cerebro moribundo. «Papá, ¿qué estás diciendo?», balbuceó Camila, con la voz temblorosa. «Estás enfermo, la fiebre te hace imaginar cosas». Julián soltó una risa seca, un sonido que sonó como hojas muertas arrastrándose por el suelo. Hizo un gesto leve con la mano y el notario, el señor Mendoza, abrió su maletín. De él no sacó dinero, ni títulos de propiedad. Sacó cuadernos. Docenas de cuadernos negros, viejos, desgastados por el tiempo, pero cuidadosamente conservados. «¿Imaginación, Camila?», preguntó Julián, su voz ganando fuerza. «Durante 3 décadas, mientras ustedes pensaban que mi mente estaba vacía, yo estaba escribiendo. Cada conversación telefónica que tuvieron a mi lado. Cada plan sucio que discutieron en la cena de Navidad. Cada burla. Todo está aquí». El anciano abrió un cuaderno al azar. El año marcado en la tapa era 1998. «Déjame refrescarte la memoria, hija mía», dijo, leyendo con calma, 2014 de febrero de 1998. Camila entró al estudio. Creyó que yo dormía. Abrió la caja fuerte de su madre con la combinación que me vio escribir semanas antes. Sacó el collar de zafiros, el favorito de Elena. Dijo en voz alta: «El viejo ni se dará cuenta, igual ya está medio muerto». Luego llamó a su novio de entonces, ese tal Marcos, y le dijo que lo vendería para pagar sus deudas de juego. Julián cerró el cuaderno de golpe. El sonido resonó como un disparo en la habitación. «Ese collar no se perdió, Camila. Tú lo robaste. Y me culpaste a mí, dijiste que yo lo había tirado a la basura en un ataque de demencia. Yo solo sentí. Pero lo escribí». Camila cayó de rodillas, llorando, pero a Julián no le quedaba piedad. Sin embargo, la gran pregunta seguía flotando en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre fingiría su propia discapacidad durante la mitad de su vida? ¿Por qué someterse a esa tortura psicológica? Julián miró hacia la ventana, donde la lluvia no cesaba. «¿Ustedes creen que quedé sordo por el golpe en la cabeza cuando el auto se volcó?», dijo, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Pero la verdad es que mi oído nunca sufrió daño. Me desperté en el hospital 3 días después del accidente. No podía abrir los ojos, estaba demasiado débil. Pero podía oír. Y lo primero que escuché no fue a un médico tratando de salvarme. Escuché una conversación al pie de mi cama. 2 hombres. Uno era el doctor principal. El otro tenía una voz que yo conocía muy bien. Discutían sobre los frenos de mi auto. Discutían sobre cómo el trabajo había quedado a medias, porque yo había sobrevivido. En ese momento comprendí. El accidente que mató a su madre no fue un accidente. Fue un intento de asesinato. Y si yo abría los ojos y demostraba que estaba lúcido, terminarían el trabajo allí mismo. Decidí que mi única defensa era ser inofensivo. Ser el pobre lisiado. Cerré los ojos y decidí que nunca más volvería a reaccionar al sonido. Me convertí en una piedra. Y funcionó. Los hombres se fueron, convencidos de que mi cerebro era puré. Pero nunca imaginé que esa mentira temporal se convertiría en mi prisión de por vida. Porque una vez que empecé a escuchar lo que decían cuando creían que yo no estaba, me di cuenta de que el enemigo no estaba solo afuera. El enemigo dormía bajo mi propio techo.
Y Roberto, tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Roberto estalló. El miedo en sus ojos se transformó en una furia ciega. Ya basta, gritó, dando un paso amenazante hacia la cama. Esto es ridículo. Estás senil. Esas son fantasías de un viejo que ha perdido la cabeza por los medicamentos. Señor Mendoza, exijo que detenga esta farsa ahora mismo. Mi padre no está en sus cabales para dictar nada. Julián no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Con una calma que contrastaba con la violencia de su hijo, pasó las páginas de su cuaderno hasta llegar al año 2012. ¿Senil, Roberto?, preguntó Julián, con una suavidad aterradora. Tan senil como estaba yo esa noche de noviembre, hace 12 años. Esa noche en la que tu socio de negocios, el señor Ferrari, vino a visitarnos para cobrar una deuda que no podías pagar. La habitación se quedó helada. Roberto se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Estábamos en la biblioteca, continuó Julián, leyendo sus notas. Tú pensabas que yo estaba mirando el fuego, perdido en mi mundo de silencio. Pero el ventanal frente a mí, Roberto, el cristal oscuro por la noche funciona como un espejo perfecto. Vi cómo discutían. Vi cómo él te amenazó con contarle a la policía sobre tus negocios de lavado de dinero. Y vi cómo tomaste la estatua de bronce, esa del caballo rampante que tu madre me regaló. No hubo gritos. Solo un golpe seco. Un ruido sordo, como un saco de arena cayendo al suelo. Y luego, el silencio. Me giré lentamente, fingiendo curiosidad por la vibración del suelo. Te vi allí, de pie sobre el cuerpo, con la estatua goteando sangre en la alfombra persa. Recuerdo lo que hiciste después. No llamaste a una ambulancia. No. Te acercaste a mí. Estabas aterrorizado de que yo hubiera escuchado el golpe o el cuerpo caer. Te inclinaste sobre mi oído y aplaudiste con todas tus fuerzas. Laugh. Laugh. Una y otra vez. Buscabas un reflejo, un parpadeo, cualquier señal de que yo era un testigo consciente. Tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no saltar. Mantuve la mirada vacía. Mantuve la respiración constante. Para ti, yo era un mueble. Un vegetal. Convencido de mi sordera, arrastraste el cuerpo. Lo envolviste en la alfombra. Y le dijiste a todos que Ferrari se había ido furioso y que la alfombra se había manchado de vino. Todos en la familia creyeron la historia del vino. Pero yo sé dónde está, Roberto. Sé que no lo sacaste de la propiedad. La tormenta era demasiado fuerte para arriesgarse a usar el auto. Está bajo el viejo roble, ¿verdad? Donde solíamos hacer picnics cuando eras niño. Es mentira, susurró Roberto, pero su voz era tan débil que apenas se escuchó. Julián señaló al notario. El señor Mendoza tiene en este momento un sobresellado. Si mi corazón deja de latir antes de que termine esta noche, ese sobre se enviará automáticamente al fiscal del distrito. Contiene las coordenadas exactas y una muestra de la alfombra que logré cortar y guardar antes de que la quemaras. Mira a tu alrededor, hijo. Mira cómo tu familia se aleja de ti. No les importa que hayas matado a un hombre. Les importa que tu crimen ponga en riesgo la herencia. Pero no te preocupes, Roberto. No eres el único monstruo en esta habitación. Solo fuiste el más ruidoso. Aún queda mucho por contar. Aún no hemos hablado de ti, Lucía, mi querida nuera. La mujer que preparaba mi té especial todas las tardes. Roberto estaba destruido, hundido en su silla como un muñeco de trapo.
Pero Julián no le dio tiempo a la familia para procesar el horror. Sus ojos se movieron lentamente hacia la esquina de la habitación, donde Lucía, la esposa de Roberto, intentaba hacerse invisible. Lucía, mi querida y devota nuera, dijo Julián, con un tono que destilaba sarcasmo. La mujer que insistió en cuidarme personalmente en lugar de contratar enfermeras. El abuelo necesita amor, no extraños, decías. ¡Qué conmovedor! Lucía intentó sonreír, pero fue una mueca dolorosa. Yo solo quería lo mejor para usted, don Julián. Lo mejor, interrumpió él. ¿Te refieres a ese té de hierbas especial que me traías religiosamente todos los días a las 4 de la tarde? Ese que insistías que debía beber hasta la última gota para fortalecer mi corazón. Durante 5 años, Lucía, has estado jugando al alquimista. Al principio, eran dosis pequeñas. Arsénico, quizás, o digitalis. Lo suficiente para mantenerme débil, confuso, dependiente. Querías que mi corazón fallara, naturalmente, para que no hubiera autopsias, ¿verdad? Para que la herencia pasara a manos de tu inútil esposo antes de que él arruinara la empresa por completo. Recuerdo la primera vez que noté el sabor metálico bajo la menta y la miel. Al principio pensé que era el agua. Pero luego te escuché en la cocina, hablando por teléfono con tu farmacéutico privado. El viejo es duro, le dijiste. Necesitamos aumentar la dosis, punto. Pero cometiste un error de principiante, querida. Subestimaste al sordo. Pensaste que, como no oía, tampoco veía. Nunca bebí ese té. Ni una sola vez en 5 años. ¿Ves esa maceta junto a mi sillón? Esa pobre planta ha sido la verdadera víctima de tu codicia. Cada tarde, cuando te dabas la vuelta para cerrar las cortinas, yo vertía el contenido de la taza en la tierra. He tenido que reemplazar esa planta 6 veces en los últimos años. Le pagaba al jardinero para que trajera una nueva idéntica cada vez que la anterior se secaba por el veneno. Tú estabas tan obsesionada con mi muerte, que ni siquiera notaste que el helecho moría y revivía mágicamente cada mes. El señor Mendoza tiene aquí un análisis de la tierra de esa maceta. Los niveles de toxicidad son suficientes para matar a un elefante, y mucho más para matar a un anciano enfermo. Es la prueba física de tu intento de homicidio continuado. Así que, Roberto es un asesino pasional, y tú, Lucía, eres una envenenadora calculadora. Vaya pareja. Vaya legado. Pero ya basta de hablar de ustedes. Ustedes son solo síntomas de una enfermedad. Son codiciosos, sí. Malvados, también. Pero ninguno de ustedes tuvo el coraje de cortar los frenos de mi auto hace 30 años. Roberto era solo un niño. Camila también. Lucía ni siquiera estaba en la familia. La persona que intentó matarme ese día, la voz que escuché en el hospital, esa persona sigue libre. Y esa persona está mucho más cerca de lo que cree. De hecho, ha estado en esta habitación todo el tiempo. Mis hijos y mi nuera se quedaron petrificados, buscando con la mirada a un intruso, a un asesino escondido tras las cortinas o bajo la cama. Pero no había nadie escondido. El monstruo estaba a plena vista, vestido con un traje italiano de $3,000. Julián giró la cabeza lentamente hacia el lado derecho de la cama. ¿Por qué no te sientas, Javier?, preguntó, usando por primera vez el nombre de pila del notario. Llevas mucho tiempo de pie. Y la historia que voy a contar ahora, te pertenece a ti. El señor Mendoza, el hombre de confianza, el padrino de Roberto, el ejecutor legal de la familia, dio un paso atrás.
Su máscara de profesionalismo empezó a agrietarse. Julián, por favor, la medicación te está afectando, dijo Mendoza, forzando una sonrisa nerviosa. Deberíamos terminar esto y dejarte descansar. Descansaré pronto, viejo amigo. Pero tú no. 30 años, Javier. 30 años he tenido que soportar que vengas a mi casa, que bebas mi vino, que finjas ser mi amigo leal. Y cada vez que abrías la boca, yo escuchaba esa voz. La misma voz que escuché en la oscuridad de mi habitación de hospital. Recuerdo tus palabras exactas, es una lástima que el idiota haya sobrevivido. Elena está muerta, y ahora tendré que lidiar con el lisiado para quedarme con la empresa. Sí, Javier. No fue solo por dinero, ¿verdad? Siempre envidiaste lo que yo tenía. Querías mi empresa, querías mi estatus, pero sobre todo, querías a Elena. Y como ella nunca te miró, decidiste que si no era tuya, no sería de nadie. Cortaste los frenos de ese auto esperando que ambos muriéramos. Te preguntarás por qué esperé tanto. Porque no te denuncié en ese momento. Porque la cárcel era demasiado buena para ti, Javier. Y porque no tenía pruebas físicas, solo la palabra de un hombre con daño cerebral. Necesitaba destruirte por completo. Así que te dejé creer que habías ganado. Te dejé administrar mis bienes. Te dejé robarme poco a poco durante décadas, documentando cada centavo que desviaste a tus cuentas en las Islas Caimán. Te dejé construir una vida de lujo sobre la mentira de que yo era un vegetal sordo. Te hice sentir seguro. Te hice sentir poderoso. Porque la caída es mucho más dolorosa cuando estás en la cima. ¿Crees que estos cuadernos son todo lo que tengo? No, Javier. Durante los últimos 10 años, he pagado a un investigador privado para que instale cámaras y micrófonos en tu despacho. Tengo grabaciones de ti sobornando jueces. Tengo grabaciones de ti lavando dinero para los cárteles. Y tengo una grabación de hace 3 meses, donde le confiesas a tu amante, borracho, cómo te deshiciste de los frenos de mi auto en el 95. Toda mi vida de silencio, toda mi actuación, fue para este momento. Para atraparte sin salida. Mis hijos son codiciosos y estúpidos, pero tú eres el arquitecto de mi desgracia. Míralos, Javier. Míralos. Ellos te odian ahora más que a mí. Pero no te preocupes por ellos. Preocúpate por lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. Porque, verás, este no es solo un lecho de muerte. Es un tribunal. Y yo soy el juez, el jurado y el verdugo. El sonido comenzó suave, como un lamento lejano, pero rápidamente creció hasta convertirse en un aullido ensordecedor. Sirenas. 12, quizás 15 patrullas de policía subían la colina hacia la mansión. Roberto corrió a la ventana, con el rostro descompuesto. «La policía», gritó. «Maldita sea», llamó a la policía. Mendoza, pálido como un cadáver, intentó recoger sus papeles del suelo con manos temblorosas. «Julián», balbuceó el notario. «Podemos llegar a un acuerdo. Aún estás a tiempo de detener esto. Soy tu amigo. Tus hijos son tu sangre». Julián negó suavemente con la cabeza. «No, Javier. Ya es demasiado tarde. Hace exactamente 10 minutos, mi servidor envió un correo electrónico masivo a la Fiscalía, a la prensa y a la Policía Federal. Todos los videos, todos los audios, las fotos de la alfombra manchada de sangre, los análisis del veneno, todo es público ahora. En este momento, ustedes son las personas más buscadas del país. Pero tengo una última sorpresa.
la que más les dolerá. Ustedes soportaron a este viejo sordo durante años por una sola razón, el dinero. La herencia. Los 50 millones de dólares. Bueno, lamento informarles que son pobres. Ayer por la mañana, antes de que llegaran, transferí la totalidad de mis activos líquidos, mis propiedades y mis acciones a la Fundación Elena Valderrama, una organización benéfica para niños sordos que acabo de fundar en honor a su madre. No les he dejado nada, ni un centavo, ni siquiera para pagar a los abogados que van a necesitar en la cárcel. El caos estalló en la habitación. Gritos, llantos, maldiciones. Era la sinfonía del infierno, y yo era el director de orquesta. Escucharon cómo derribaban la puerta principal. Escucharon las botas de los oficiales subiendo las escaleras de mármol. Miré a mi alrededor por última vez. Vi el miedo en sus ojos. Ya no eran depredadores. Eran ratas atrapadas en una jaula. 30 años de silencio valieron la pena solo por este minuto. Mi trabajo aquí ha terminado. He limpiado la casa. He vengado a mi esposa. Y he salvado mi alma. Me siento cansado. Muy cansado. Ya no necesito escuchar sus gritos. Ya no necesito escuchar sus mentiras. Con mano firme, me quité la mascarilla de oxígeno. El aire frío llenó mis pulmones por última vez. Cerré los ojos, bloqueando la imagen de la policía entrando a la habitación para esposar a mis asesinos. Por primera vez en 30 años, no estoy fingiendo. Por primera vez, voy a disfrutar del verdadero silencio. Y así termina la confesión de don Julián. Una vida dedicada a la venganza, un hombre que se convirtió en una tumba de secretos para destruir a quienes amaba. ¿Y tú? ¿Qué secretos has contado creyendo que nadie escuchaba? Mira a tu alrededor. Las paredes tienen oídos, y el silencio nunca está vacío. Si te atreves a escuchar más historias como esta, suscríbete a El Susurro Final. Nos vemos en la oscuridad.